Valentina Vargas, comunicadora organizacional de Colegiatura Colombiana, máster en Mercadeo Estratégico y Digital de Montfort University, Reino Unido, experta en gestión de proyectos digitales, mercadeo y creación de contenidos, y gerente de proyectos en Unity Made in Digital, empresa británica, revela el papel de la atención y de la intención en su proceso vital como ejercicios de confianza y de disciplina. Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más compleja de lo que en realidad es. Ante la pregunta de si el cerebro es un espejo o una creación de la realidad, aparece la complejidad de la multidimensionalidad humana, la anatómica, la mental, la anímica y la trascendental, desde donde podemos inferir que vivimos en una I creyendo que es lo único que hay, pero lo que sucede en realidad es muy distinto. Nuestra experiencia vital es un círculo de influencias mutuas entre atención, percepción, acción y memoria. Desde esta perspectiva, frente a un objetivo en particular, se evidencia la interacción entre lo que queremos y aquello ante lo que tenemos que reaccionar por nuestra propia evolución, tal cual está codificado en nuestro sistema perceptivo. La paradoja aquí es que, frente al poder de decidir, tanto en lo que se refiere a la gestión de procesos automatizados, como en lo que tiene que ver con procesos discrecionales y conscientes, es tan útil el pensamiento racional como la intuición, y es en esta integración donde podemos encontrar una pista del por qué somos como somos. Hola, mi nombre es Valentina Vargas Giraldo, soy comunicadora organizacional de la Colegiatura. Me gradué el año pasado de una maestría en Reino Unido de Mercadeo Digital y Estratégico. Y en este espacio del Congreso Internacional Otro Mundo quiero contarles cómo ha sido este viaje de llegar aquí y cómo la atención y la intención han jugado un papel fundamental para superar como todo lo que ha pasado, para disfrutarlo. Entonces espero que les guste. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir intención y atención. La intención es lo que yo deseo, lo que yo quiero, y la atención es la capacidad que tengo de poner mi enfoque y destinar los recursos que yo desee, tiempo, energía, en esa actividad. Entonces, ¿cómo se desarrollan la intención y la atención? La intención en la primera infancia, digamos que es muy básica. Hay unas necesidades, unos deseos de amor, de alimentación, de sueño, y el entorno los satisface relativamente fácil o rápido en condiciones ideales, pero cuando vamos creciendo, vamos refinando nuestra intención, nos vamos conociendo, vamos diciendo qué nos gusta, qué queremos, a dónde queremos llegar. Y en ese refinamiento nos encontramos con que la atención está ahí y tenemos que decidir dónde ponerla y cómo sostenerla para de verdad lograr lo que queremos. Habrá cosas que descartemos y definitivamente no las queríamos tanto. Y habrá otras que las vamos a lograr sí o sí, si logramos enfocar esa atención. Resulta que, contra todo pronóstico, me empezó muy bien en la colegiatura y era una buena estudiante, sorpresa. Pero lo que yo no me estaba dando cuenta al principio es que yo no solo estaba teniendo resultados académicos, yo estaba dándome cuenta del potencial que tenía y estaba dándome cuenta de que era capaz, y quiero decirles que no hay energía más poderosa para mí que sentirme capaz de hacer las cosas, y ahí es donde yo empecé a soñar. Asimismo, como un día decidí que me iba a graduar de la colegiatura, decidí que me iba a ir del país, que iba a estudiar una maestría, y aunque no tenía ni idea de cómo, la decisión estaba tomada y yo empecé este viaje. Bueno, les cuento que casi no llego a Inglaterra, me demoré casi 3 años, fue la pandemia,
Me tocó cambiar de universidad, me tocó tomar muchas decisiones en el camino, aplazar, bueno, muchísimos retos y es una historia muy larga, pero llegó el día en que yo tuve mi pasaporte, compré mis tiquetes y monté al avión. Y yo ese día recuerdo que dije, casi 3 años de invertirle tiempo y energía a esto y esto apenas va a empezar y apenas se va a poner bueno. El primer semestre de la universidad es una montaña rusa. Estás en un país nuevo, tienes que trabajar, tienes que estudiar, buscar casa, bueno, son muchas cosas, uno se está acomodando, pero lo más duro, yo me demoraba horas escribiendo un párrafo, horas, y pues uno solo hace como unas entregas, no tiene que hacer, uno va a las clases, son unos seminarios, pero ya lo único que te evalúan son unas entregas finales. Y yo decía, yo nunca voy a terminar de escribir esto. Obviamente uno le va cogiendo el hilo y cuando me entregaron los primeros 4 resultados, me fue súper bien. Me fue súper bien y yo dije, yo puedo con todo. Una vez más, yo estaba en modo, sí soy capaz, y ya para las siguientes entregas de las otras materias también me fue muy bien y obviamente ya el proceso fue pues mucho más fácil. Pero la mitad de la maestría es hacer un proyecto de grado. Yo escogí hacer proyecto de grado y no tesis porque yo quería que mi investigación fuera con una empresa de la vida real que pudiera usar como parte de mi experiencia laboral en Inglaterra y las propuestas de las empresas eran supremamente buenas. Eran empresas muy grandes, con unos briefs muy chéveres y muy estructurados. Entonces yo me fui por el proyecto de grado y resulta que en ese proyecto de grado, entre todas las opciones, aunque había muy buenas compañías, la única que yo quería hacer era la Federación de Fútbol, porque el brief de la Federación de Fútbol era sobre fútbol femenino. Aquí venía el mundial, estaba cogiendo como demasiada fuerza, pero aún así había barreras muy grandes para las mujeres para que la gente comprara los tickets para ir a los estadios, para que la gente pagara derechos de televisión. Era muy difícil para la federación negociar los derechos de las niñas y pues aún hay, pero en ese momento más, una diferencia de salarios demasiado grande y no se le estaba dando la visibilidad que la federación y que todos sabemos pues el potencial que tienen las mujeres en fútbol. Entonces yo decía, ese es el que yo quiero hacer. Bueno, yo apliqué para hacer el trabajo de grado con la Federación de Fútbol de Inglaterra y otras 2 empresas más. Me escogieron para la que quería, que era la de la Federación, y cuando hice mi propuesta de investigación decidí que yo quería hacer una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque nunca había hecho una, entonces quería aprender. No hubo muchas más consideraciones, más allá de lo práctico y qué necesito. Google, miré qué necesitaba, un software. El software te lo dan en la universidad si lo necesitas. En una clase muy por encimita habíamos mirado cómo meterle, cómo organizar la información que arrojaban los cuestionarios, y yo dije, yo eso lo entendí, eso lo puedo hacer, y con el software estoy lista. Me encanta hoy mirar para atrás y saber que mi asesora de grado nunca me limitó, nunca me dijo eso es difícil, no estás considerando todo, no. Ella miró mi propuesta y me dijo súper, me preguntó por qué la quería hacer cuantitativa y me dijo maravilloso, empiezo a trabajar, y así empezó esta historia de hacer una investigación cuantitativa para la Federación de Fútbol de Inglaterra. Bueno, los primeros meses se fueron volando haciendo recolección de información, haciendo los formularios, repartiéndolos. La universidad te exige una muestra grande para que pues,
la empresa que recibe si tenga unos resultados que sean representativos de la población y toma demasiado tiempo, hay que hacer muchas estrategias como para lograr ese volumen de respuestas a los formularios y bueno, yo estaba ya muy cerca de terminar, yo pienso que faltaba ya por ahí un mes. Cuando faltó un mes ya no hay vuelta atrás, no hay chance de cambiar ni la propuesta, ni la metodología, ya recogiste la información, ya. En ese momento yo me di cuenta que tener el software y meter la información era lo mismo que no tener nada, porque en mi cabeza, para mí el software lo que iba a hacer era entregarme los insights, pero eso no iba a pasar, yo tenía que meter la información, saber estadística básicamente, para entender cómo extraer la información, cómo convertir esa data en información que pudiera utilizar. Eso fue el reto de mi vida. El reto de mi vida porque yo me acuerdo que yo miré eso y yo dije, estoy absolutamente perdida. Llamé a un profesor que quiero mucho y le dije, ayuda, necesito que me ayudes con esto. Y me dijo, no es mi especialidad, no te puedo ayudar. Y yo dije, estoy perdida. Pero me acordé de Diana, una profesora de la colegiatura, que digamos que fue mi primer acercamiento serio a la investigación con ella. Y yo la llamé y le dije, Dianis, por favor, sácame esta porque yo necesito graduarme. O sea, yo he puesto toda mi vida por los últimos X cantidad de años en este proyecto y yo me necesito graduar. Si uno no pasa el proyecto de grado, no importa qué notas hayas tenido durante toda la maestría, no te puedes graduar. Entonces yo decía, pues esto es de vida o muerte. Y ella me dice, listo, yo te voy a ayudar. Miren, yo les voy a decir, yo estuve por lo menos las últimas 3 semanas en un intensivo de matemáticas, estadística, de entender cosas que yo unos años atrás nunca jamás hubiera pensado que podía aprender y menos en ese tiempo. Para no hacer demasiado largo el cuento, me fue demasiado bien, entregué a tiempo y logré hacer mi investigación cuantitativa. Bueno, y finalmente me gradué de mi maestría, me gradué primero en mi clase, lo que realmente no esperaba cuando la empecé a hacer. Me contrató una agencia de mercadeo en la que soy absolutamente feliz trabajando. Hago lo que siempre o por mucho tiempo me imaginé hacer, y este país no solo ha tenido una cantidad infinita de oportunidades para mí, sino que me confirmó ese proceso, que me ratificó que ese proceso que yo venía teniendo de darme cuenta que si pongo la intención y la atención en algo por el tiempo suficiente lo voy a lograr. Y eso ha sido pues algo que a mí me ha cambiado la vida y ha sido demasiado impresionante, pues como poderlo ver en mí. Siento que a veces es difícil ver las cosas en uno mismo y este país pues espejo y esa revelación. Ya para finalizar este espacio, el día de la ceremonia de graduación de la maestría, mi mamá me felicitó, mi papá estaba súper emocionado, pero mi mamá me dio un regalo. Y el regalo fue decirme o preguntarme si yo alguna vez había pensado todo el esfuerzo que mis antepasados por generaciones pusieron para que yo pudiera graduarme de una maestría. Y que si yo había pensado que qué bonito era que yo hubiera honrado a todas esas personas graduándome y dando lo mejor de mí. Y eso la verdad fue algo que a mí me hizo sentir mucha gratitud con todos esos
antepasados que yo no conocí, y especialmente con las mujeres que participaron en muchas luchas y vivieron muchísimas cosas para que yo tuviera las libertades que tengo hoy, las posibilidades que tengo hoy. Entonces eso me cambió la forma de ver también este logro y me hace entender que el impacto que tiene lo que hacemos, porque yo también soy la antepasada de alguien que puede que ni siquiera sepa mi nombre nunca, pero que voy a haber contribuido con que esas personas o esas personitas hagan algo increíble también. Muchas gracias por haber visto el video y por haber compartido conmigo este espacio. Chao. Enfocar un qué, un cómo, un cuánto, un por qué y un para qué no tiene sentido sin estar atento al quién que hace la pregunta. Desde esta perspectiva, la atención es energía e información, la dimensión que potencia toda intención, y en ella el ser humano va más allá de los fines inmediatos, experimenta la potencialidad pura, el poder organizador y el mando de su vida. Dice Mario Puig que una mente que divaga es una mente infeliz. Vivir en la red neuronal por despiste es una alucinación, y en ella hay una reducción de la capacidad de aprender, de la capacidad de conectar con los demás, de la capacidad de tomar buenas decisiones, de la capacidad de ser eficiente y de la capacidad de estar en el presente. Es una estructura que hace que nos percibamos como no somos. En este estado de cosas, entrenar la atención permite optimizar nuestra percepción y nuestro comportamiento en el mundo, un mundo propio del cual somos extensión.